angioedema. Entonces, esta clase hubiese sido ideal hacerla con el manejo integral de lo que es un rash alérgico. Ahora vamos a ver si me ayuda Franco. Ahorita les pasaré. Para ver un poquito las reacciones al físico, ¿no? Cómo se presenta un paciente con lesiones de... Ustedes saben, necesitamos tener antihistamínicos. ¿Perdón? Voy a hacer que no es lo que sabía que iban a preguntar. Tenemos que coordinar con todo, sí, tengo que hablar con el doctor Sangalo. Muy bien, concentrándonos en el tema, entonces, ¿qué es la histamina? La histamina actúa como una hormona, también como un neurotransmisor en las reacciones alérgicas y el sistema inmunitario. Entonces, son los dos elementos importantes que debemos recordar. Otras funciones: regula la producción del ácido gástrico, como les decía, ¿no? El ejemplo, entre paréntesis, de la ranitidina. También actúa sobre la motilidad en el intestino, regula el ritmo biológico del sueño y controla el apetito. De ahí que tenemos que ver también reacciones que no solamente es térmica, sino a nivel sistémico. La histamina proviene de la descarboxilación de la histidina. Esta reacción por medio de la N-metiltransferasa, ¿no? Que actúa como una amina hidrofílica y también vasoactiva. La histamina es degradada por la histamina, por la N-metiltransferasa, que puede ser pregunta de examen. Algo muy general, mostrando la molécula de la molécula. ¿Sí? Los mastocitos son células especialmente numerosas en las lesiones o a nivel de la nariz, de la boca, donde hay las reacciones alérgicas. También está en los vasos sanguíneos, a nivel del endotelio y otros sitios de liberación de histamina, que son las células enterocromafines del estómago. Entonces, esta es la composición química de la histamina, ¿no? Con sus dos grupos. Ahora vamos, si conocemos qué es la histamina, vamos a los antihistamínicos. Los antihistamínicos H1 son fármacos que reducen o eliminan los efectos de las alergias, ¿ya? Segundo, se comportan también como antagonistas competitivos de los receptores H1, sin embargo inhiben también los receptores colinérgicos, periféricos y centrales, receptores serotoninérgicos, ¿ya? Que vamos a ver también en la clase, en el siguiente curso de diapositivas. Puede, ante un alergeno, o sea, el alergeno actúa como un antígeno y hace que interactúe con los enlaces superficiales de los anticuerpos, IgE, de los mastocitos y los basófilos, liberando así la histamina. La histamina, que actúa sobre los receptores H1, va a producir prurito, ¿no? Lo que llamamos el escozor. Puede producir vasodilatación, por lo tanto al vasodilatar produce caída de la presión, hipotensión arterial, enrojecimiento de la piel, rubor, cefalea, taquicardia, broncoconstricción, los pacientes tienen disnea, sienten que se ahogan, y aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, además también hay funciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Sobre las proyecciones que tenemos sobre la corteza en general, tálamo y hipotálamo, tienen mucho que ver con la función de alerta, actividad general, la conciencia. En el hipocampo, con la memoria. A nivel del hipotálamo, liberación hormonal, suprime el apetito, tiene que ver con la termorregulación, con la presión arterial, como les decía, el metabolismo. Y con la parte periférica, la sustancia gris periductal, tiene que ver con el dolor. Cuando uno tiene reacción alérgica, además de escozor, también produce dolor, ¿no? Las lesiones. Y el área postrema sobre las náuseas. Siguiente. Entonces, recordando un poquito, tenemos receptores H1, H2, H3, H4. Lo importante para recordar en este capítulo son los H1. ¿Ya? Siguiente. Entonces, H1 están en la membrana de las células musculares lisas de los vasos. Está también en la musculatura lisa de los bronquios, tracto gastrointestinal, tejido de conducción del corazón y algunas células secretoras en las terminaciones de nervios sensitivos.
Vamos al grupo 2, ahí les decía cimetidina o la ranitidina, que vamos a ver al final, en el quinto bloque. Es un bloqueante H2, está en las membranas de las células parietales de la mucosa gástrica, células musculares lisas también de los vasos, células miocárdicas y células basófilas como autorreceptores. Siguiente. Los receptores H3 están en vías respiratorias, también tubo digestivo y en el sistema nervioso central a nivel presináptico actuando como autorreceptores. Y el receptor o los receptores H4 están en las células hematopoyéticas, los eosinófilos, mastocitos, en la médula ósea y en el aparato digestivo. Para la clase, los H1, vamos a repetir adelante. Siguiente. Entonces, tenemos tipos, de acuerdo al tipo de receptores H1. ¿Dónde se localizan? Les decía, en las membranas musculares lisas de los vasos, en bronquios, a nivel gastrointestinal, tejido de conducción del corazón. ¿Cuál es su función? Por lo tanto, produce lo que, vuelvo a repetir, vasodilatación, broncoconstricción, disminuye la conducción del impulso cardíaco a través del nódulo auriculoventricular y la activación del músculo liso. El segundo grupo, receptores de la histamina H2, están en las membranas parietales, de las células parietales de la mucosa gástrica, células musculares lisas de los vasos y las células miocárdicas. Por lo tanto, su función regula principalmente la secreción de ácidos gástricos. Favorece la entrada de calcio al interior de las células del miocardio y aumenta la fuerza de contracción. Sí. Los receptores H3 están principalmente en las vías respiratorias, también digestivo y sistema nervioso central, y la función es inhibir la liberación de la noradrenalina, acetilcolina, norepinefrina y la serotonina. Y por último, los receptores H4 están en la médula ósea, a nivel de las células hematopoyéticas, también aparato digestivo y la función es que la función fisiológica no es tan estudiada, por eso es en este momento desconocida, pero se sugiere que pueda ser el reclutamiento de células generadoras de sangre, a nivel por eso hematopoyético, como los eosinófilos. Solo esto para contexto. Entonces, de aquí en adelante tenemos que recordar las reacciones antígeno-anticuerpo. El sistema inmune, ¿cierto?, tiene estas reacciones, especialmente por la inmunoglobulina E, y vamos a tener vasodilatación local, extravasación plasmática celular, cuando no hay una reacción, hay aumento, por lo tanto, de las moléculas de adhesión. Sobre la lesión antígeno-anticuerpo hay aumento de las moléculas de adhesión, y por último, aumento de los factores quimiotácticos, macrófagos y neutrófilos. Eso por fisiología. Siguiente. Ahora bien, vamos a ir recordando los fármacos antihistamínicos. El primer antihistamínico H1 que se ha descubierto fue el piperoxano. El que ha descubierto ha sido el doctor Gerd Kornberg y Daniel Goffert en 1933, mire, ya va a ser un siglo, en sus esfuerzos por desarrollar un modelo animal para la anafilaxis en la Universidad de Jersey. Entonces, más o menos ya estamos recordando, estamos viendo a partir de él todos los elementos que ahora vamos a ver por años, cómo se ha generado y se está estudiando los antihistamínicos. En la clasificación, en los H1, recordamos que tenemos primera generación, segunda, tercera. Los antihistamínicos modernos, quiero decir, los de tercera generación, se caracterizan por presentar menos efectos secundarios que los antiguos, por ejemplo, que sean menos sedantes. Como ustedes recuerdan también en las formas medicamentosas, les mostré la desloratadina. Es un fármaco bastante costoso, una sola dosis que no produce sedación. Entonces, ese es el farmacovigilancia, ese es el objetivo de desarrollar cada vez fármacos que tengan menos efectos adversos, porque vamos a ver a continuación cuáles son las contraindicaciones de los pacientes que necesitan tomar clorfeniramina. Siguiente. Fármacos antihistamínicos H1, H3. H2 vamos a tocar aquí en otro momento. Los de primera generación son varios, pero voy a hacer la clase para resumir. El más importante, digamos, que se conoce, se utiliza la difenidramina, dimenhidrinato y la clorfeniramina, ¿ya? De toda la clasificación.
Los de segunda generación, loratadina, desloratadina, y la cetirizina. Entonces, y los antihistamínicos H3, tioperamida, cifano, benpropita y proxifano. Pero bueno, no se utiliza. Esta es una tabla que tenemos del texto de acuerdo a la clase de fármacos. Les decía, por ejemplo, el H1 más utilizado de primera generación es la clorfeniramina, ¿ya? Y es un derivado de la clase de las alquilaminas. También tenemos el otro, el segundo más conocido, la difeniramina, que es un derivado de la etanolaminas. Y por último les decía ¿dónde está? No, aparte, el dimenhidrinato. Aquí está, el dimenhidrinato. Y para recordar eso también en el quinto ROT, porque usamos mucho en las consultas, que también es derivado etanolaminas. Entonces, de toda esta clasificación de los ejemplos que tenemos, nos quedamos con eso. Principalmente, para puntualizar, la clorfeniramina, dentro de esta clase de fármacos, es un factor significativo de la actividad de los agentes de este grupo. Por ejemplo, esta diferencia, para no cansarnos mucho, se debe a la posición y ajuste de las moléculas en el sitio del enlace del receptor H1 de la histamina. Tienen pocos efectos adversos sedantes y gastrointestinales, pero mayor incidencia de estimulación paradójica del sistema nervioso central, que más adelante les voy a decir a qué me refiero con efectos paradójicos. Siguiente. Entonces, los de segunda generación, primero nos hemos quedado con tres, ¿qué eran cuáles? Clorfeniramina, nuestro vocabulario. En las de segunda generación, loratadina, cetirizina, evastina, epinastina, los que ya no se usan, por eso están retirados, pero es bueno conocerlos, terfenadina, astemizol. Pero nos vamos a quedar de este grupo con la loratadina, cetirizina, que son los dos principales de segunda generación. Estos antihistamínicos son más selectivos. El texto, y eso revisando, no atraviesa tanto la barrera hematoencefálica. Tiene un perfil diferente de efectos adversos. Pueden producir menor sedación, menos reacciones adversas e interacciones medicamentosas. Vamos a ver más adelante, es un pequeño resumen. Entonces, nos quedamos de este cuadro de lo relevante que atraviesa muy poco, se dice no, pero muy poco, y de ahí que es posible que pacientes embarazadas puedan utilizar servicios. Siguiente. Entonces vamos por años, primera, segunda, tercera generación. Desde 1970 ya se conoce estos de primera generación. Hidroxicinas había sido uno de los primeros. En la segunda generación, en 1980, cuando era así. 1990, la cetirizina, ¿no? Que les decía de segunda generación, que es el más utilizado. Años después, la loratadina. Ya en el 90 y en el 2000, evastina, fexofenadina, pero ya en el 2000, hasta la actualidad, incluso hay otro fármaco más que se está sacando, que es la levocetiricina y la desloratadina, que es de tercera generación. Hay una pequeña o una diferencia muy específica en la parte de la composición bioquímica, de ahí que tiene levo y des. Ahorita les voy a explicar por qué. Siguiente. Vamos a al primer fármaco, difeniramina. Fue uno de los primeros antihistamínicos en conocerse. La acción bloquea el efecto de la histamina en los sitios de los receptores H1. Es un agente anticolinérgico potente. Su consumo es bioral, también puede ser parenteral, puede ser intramuscular. La vida media es entre 2 a 8 horas. El metabolismo es por varias enzimas hepáticas, especialmente el citocromo P450, y la expresión en un 94% es por la orina y el 6% a través de las heces. ¿Por qué es importante? Y eso van a revisar y recordar el metabolismo
Muchos de estos fármacos antihistamínicos se metabolizan a nivel hepático. Entonces eso se relaciona a pacientes con insuficiencia hepática, cirróticos, mucho cuidado, no van a poder usar antihistamínicos. Aplicaciones terapéuticas, ¿en qué caso sí? Rinitis, alergia cutánea, la urticaria y las reacciones adversas. Al paciente se le explica qué le puede producir el uso: alucinaciones, ataxia, convulsiones en algunos casos y taquicardia. Sí. El dimenhidrinato. Muchos, y haciendo así una pequeña encuesta en el internado, les digo, ¿y cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuál acción? No, es para evitar los vómitos o los mareos. En realidad es un H1 de primera generación, ¿no? Antihistamínico, anticolinérgico y antivertiginoso. Puede ser pregunta de examen. Acciones farmacológicas, efectos depresores sobre el sistema nervioso central. Inhibe la estimulación vestibular y del laberinto que produce en los viajes y en el vértigo, efecto anticolinérgico. De ahí que los pacientes que vienen a la emergencia, casi es el 90% con vértigo periférico, tengo mareos, me duele la cabeza, recién he llegado de viaje, una situación tensional. Entonces, el primer fármaco que se les indica es el dimenhidrinato. Es por vía oral, 100 tabletas, pero también hay vía parenteral, endovenoso cuando están con náuseas, o sea, mareos y vómitos. Entonces no pueden recibir vía oral, la hacemos por vía parenteral. El metabolismo es hepático, la vida media es en 1 a 4 horas. O sea, el paciente después de 1 hora ya va a tener efectos deseados para que evite esto del mareo. Y es presión renal. Siguiente. Aplicaciones: previene las náuseas, los vómitos, y he puesto así con lila a propósito, porque su aplicación es en los pacientes con mareos causados, no siempre por viajes, pero es lo que llamamos la cinetosis. Y la toxicidad o las reacciones adversas, convulsiones, si sobrepasamos dosis, etcétera, pacientes pueden llegar al coma porque son depresores del sistema nervioso, y depresión respiratoria. Una intoxicación, por ejemplo, con el dimenhidrinato, puede llegar a tener estos efectos. Sigue. Tercer fármaco, clorfeniramina. Ese es el más utilizado en todas las cajas de paro, todos los centros de salud, como elemento del INAME, como primera línea tenemos la clorfeniramina. Está indicado en la rinitis alérgica estacional. O sea, cuando hay alergia, lo primero que está en la farmacia nos venden es clorfeniramina. En la conjuntivitis alérgica, urticaria, angioedema, cuando hay sensación de edema, ¿no?, de los labios, los párpados, dermatitis atópica, que empiezan a salir lesiones, a veces por el uso de un nuevo collar, a veces con alguna prenda, y también, ¿no?, lo que les decía de contacto, reacciones de hipersensibilidad a ciertos fármacos. Cuando el paciente viene a la emergencia y dice, me ha puesto penicilina y me ha dado así todo un salpullido, ¿no?, con la famosa penicilina. ¿Qué es lo primero que usamos? Clorfeniramina, entre otras cosas, pero también nos sirve. Se utiliza por vía oral y parenteral. Metabolismo hepático, presión renal, que se repite con los otros. Las reacciones adversas, somnolencia. Hay pacientes, no están muy precisos en el texto, pero los abuelitos muchas veces están con alteración del ritmo vigilia-sueño. Y en las noches las principales caídas es por eso, porque los viejitos están alertas en la noche y en el día todo van a dormir. Entonces en la noche no tienen familiares y no se les puede dar benzodiazepinas, que vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Por qué? Porque los deprime, tienen otros efectos adversos, etc. En cambio, la clorfeniramina puede ser una opción. Y que a algunos pacientes se les puede dar con esa indicación, de que les produzca un poquito de sedación. Obviamente puede producir vértigo, puede producir hipotensión, náuseas y constipación, por los efectos que les decía en mi caso. ¿Con qué fármacos interactúa? Inhibidores de la MAO, se intensifican sus efectos sedantes, por supuesto. También interactúa o produce una sedación adictiva con el consumo de alcohol. Entonces, después de la semana de medicina, si tienen alergia, se abstienen. Ansiolíticos y los tranquilizantes. Y aumentan los efectos también de la adrenalina. Entonces, por eso les decía, ¿no?, en las crisis de shock anafiláctico se utiliza clorfeniramina, pero también adrenalina, ¿no?, porque aumenta estos efectos, potencializa. Entonces, es un buen fármaco para este tipo de casos. Siguiente.
Vamos a la de segunda generación. ¿Cuál será? Segunda generación. La loratadina de segunda generación es un bloqueante selectivo de los receptores H1, carece de efectos depresores sobre el sistema nervioso central. Esa es una ventaja. Como les decía, mientras más aumenta su generación, su rango, menos sedación produce. ¿No? Esa es la ventaja. Hay por vía oral en tabletas, el metabolismo es hepático, intenso a través de las isoenzimas, ¿no? El citocromo P3,4A y citocromo P2,B6. La vida media de 1 a 2 horas. Y la excreción tiene lugar a nivel renal y también fecal. Siguiente. ¿Qué acciones y en qué casos se utiliza? Como todos, rinitis alérgica, urticaria, conjuntivitis alérgica. ¿Cuáles son las interacciones? Mareos, cefalea y resequedad de la boca. El paciente que consume loratadina a veces por un par de días dice que se le seca la boca. No puede ni siquiera, y aumenta incluso el consumo de líquidos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? En el embarazo, la loratadina. Embarazo, lactancia en niños menores de 2 años. No se le puede. Ya está proscrito. Otro de los famosos de segunda generación, la cetiricina. Un metabolito activo de la hidroxicina que no penetra en forma importante en el sistema nervioso central. Acciones. Produce inhibición selectiva de los receptores periféricos H1. Inhibe la migración tisular de las células inflamatorias y eosinófilos en ciertas urticarias. Al ser hidrosolubles, tiene mayor tiempo de efecto, por lo que se administra solo una vez al día. Y este fármaco, como ustedes van a ver en los brotes cuando vean la parte de respiratorio, de semiología y los casos clínicos, los pacientes que están con asma, ¿no? Con problemas de bronquitis crónica, ¿no? El esquema que asocia los neumólogos, además del salbutamol, además del corticoide que le pinchan dexametasona o betametazonas, mantiene con la cetiricina por estos efectos antiinflamatorios. ¿Ya? Porque se explica, los asmáticos, por ejemplo, es como si tuviera una alergia en el pulmón. Y ahí que debemos recordar que la cetiricina es parte del secretario. Me comió la cetiricina. El tratamiento y en qué presentación viene por vía oral, metabolismo hepático, la vida media es más o menos de 3 horas, la presión renal meses. Como les decía, en pacientes con asma sí está indicado, pacientes con rinitis alérgica, urticaria aguda, conjuntivitis alérgica. Las reacciones adversas, hay que explicarle al paciente que puede producir cefalea, sequedad, serostomía, fatiga y algo de náuseas, pero compensado, hay que poner, ¿no? Riesgo-beneficio. Que a veces pacientes vienen a la emergencia o a la consulta y dicen, no doctora, su tabletita me produce mareos, me produce náuseas y no tolero, pero riesgo-beneficio está con crisis asmática y no poder salir del cuadro, tosiendo todo el tiempo pensando que están con COVID. Entonces es mejor que vean, ¿no? Evalúen el riesgo-beneficio de sus efectos, o de aquí adelante vamos a ver otros fármacos de alternativa para cambiar este. ¿En qué casos no se puede dar? Reacciones de hipersensibilidad, enfermedad renal y enfermedad hepática. ¿Por qué? Porque su metabolismo básicamente es impacto, entonces por eso es que está contraindicado. Siguiente. En resumen, las reacciones adversas de la primera generación: nimeridinato, difenilamina y la clorfeniramina. Efectos anticolinérgicos, la sequedad de la boca, a veces produce hasta retención urinaria, ¿no? Sensación de que no puede evacuar. Dermatitis alérgica o fotosensibilidad cuando hay aplicación tópica, es muy poco. Hipotensión arterial, porque les decía, no tiene el efecto de vasodilatación. También sedación y somnolencia. No puede el paciente estar con indicación de la clorfeniramina más, digamos, si tiene una reacción alérgica o un rash alérgico, angioedema, le ponemos clorfeniramina, ¿no? De primera generación, tenemos que explicarle, señor o señora, usted o paciente, está con movilidad, ha venido conduciendo. ¿Por qué? Porque su efecto es sedativo, por lo tanto no puede conducir. No puede conducir la movilidad y también maquinarias pesadas. Tampoco puede consumir obviamente alcohol. Puede ocasionar excitación paradójica, es decir, al revés, paradójico, le puede producir sensación de temblor, anestesias, adormecimiento y en algunos pacientes insomnio. Pero el efecto es mínimo, ¿no? Es efecto paradójico.
Entonces, es necesario al paciente también explicarle que nosotros conozcamos en qué casos está proscrito, no se indica el uso de la clorfeniramina, que parece algo sin importancia, pero a veces genera accidentes de tránsito y ha habido casos, ¿no?, que el paciente está medicado y obviamente conduce, y en el tema ya del SOA, ya cuando hacen las investigaciones, todo, y ustedes han visto, estaba bajo efecto de sustancias, no solamente se refiere al alcohol. En su defensa puede ser utilizado qué fármaco el paciente recibe de base, ¿no? Entonces, bueno, varios elementos que necesitamos correlacionar con lo que pasa ahora. Siguiente. Acciones adversas de la segunda generación. En el sistema nervioso central, la sedación a nivel cardiovascular prolonga el intervalo QT por bloqueo los canales de potasio. Hay un nombre de esta taquicardia ventricular polimorfa, que es torsades de Points, que a veces era en mis épocas pregunta de examen, pero ¿con cuál se utiliza? Con el astemisol. Con este fármaco sí se producía esta taquicardia ventricular. Ya está fuera del mercado, ¿no?, pero está en los textos descritos así. A nivel, digamos, periférico, como decimos, ¿no?, cefalea en algunos pacientes, si está con RAS, puede producir un RAS, hipersensibilidad, pero son pocos, raros los pacientes. Porque dicen, ¿a qué tiene alergia? ¿No? Cuando se historia clínica, a los corticoides, a los antihistamínicos, a la clorfeniramina. Raros, pero hay casos de esos pacientes. A nivel gastrointestinal puede producir náuseas, vómitos, constipación y dolor en el epigato y la charla. Ahora bien, haciendo un resumen, interacciones, ¿en qué casos o cómo funcionan de acuerdo a la farmacodinamia y de acuerdo a la farmacocinética? De acuerdo a la farmacodinamia, depresores del sistema nervioso central aumentan la sedación. Los pacientes que están con benzodiazepinas, yo le doy además H1, voy a aumentar su sedación del paciente. Segundo, con la adrenalina, ¿no?, que sabemos que tiene un efecto sinérgico en el proceso de la anafilaxia. Entonces, de acuerdo a lo que usamos, puede potenciar. Glucocorticoides, sinergia, antiinflamatorio. Con la quinidina y la propafenona puede producir taquicardia ventricular polimorfa, pero que ya no se utiliza aquí, ¿no?, solamente para conocimiento de lo que está en el texto. En relación a la farmacocinética, la difentoína con el fenobarbital, la rifampicina, que vamos a ver en el tercer módulo, antibióticos, aumenta el metabolismo. Con el ketoconazol, eritromicina, cimetidina disminuyen el metabolismo, al revés. Y también con el ketoconazol, rifampicina y el jugo de uvas aumentan los niveles a nivel del sistema nervioso central. Eso como otros efectos o otras interacciones, pero que vamos a repetir cuando veamos antimicóticos, antibióticos, este tema. Siguiente. Entonces, antihistamínicos ahora de tercera generación, que era la desloratadina, levocetiricina. Su objetivo es aumentar la eficacia y disminuir las reacciones adversas, como de todos los fármacos. Segundo, se puede detectar el efecto dentro de los 30 minutos de su administración, es más rápido. Y están disponibles, como les decía, la desloratadina, también la fexofenadina y la levocetiricina. Y hay otro más que Farmérica ha sacado al mercado, pero no les voy a subir sino con la presentación y toda la revisión que nos han hecho. Siguiente. La desloratadina es un fármaco antihistamínico no sedante de acción prolongada, metabolito activo principal de la loratadina. Entonces, a la molécula de la loratadina, siendo de segunda generación, le han hecho una ingeniería, ¿cómo se dice? Genética. Un término. El tema es que le han hecho la modificación a la molécula, por eso es desloratadina, haciendo que sea más beneficioso en cuanto a su acción. Es antagonista selectivo de los receptores H1, no ingresa al sistema nervioso central, ¿no? Inhibe la liberación de las citoquinas proinflamatorias de los mastocitos y vasófilos. Siguiente. Su disponibilidad está por vía oral, la vida media es 27 horas, o sea, si yo tomo puede ser 1 o incluso día y medio, esperar su efecto. Metabolismo hepático, presión renal. Aplicaciones urticarias, rinitis alérgica. Reacciones adversas, los mismos. Siguiente. Antihistamínicos H3 y H4, solo para nombrarlos.
Los antihistamínicos H3 son derivados imidazónicos. Y aquí tenemos la tioperamida, benproquita, ciprofano y proxifano, solamente para nombrar. Los antihistamínicos H3 son agonistas inversos. Su acción broncoconstrictora de H1 es antagonizada por una reacción broncodilatadora de los H3. Siguiente. Los antihistamínicos H4 tienen una homología estructural con los H3, los receptores del H3. El antagonismo del receptor H4 podría ser del interés en el tratamiento de algunos procesos antiinflamatorios y alérgicos, que les decía, en eso están ahora las empresas farmacéuticas para desarrollar nuevos fármacos con menos efectos alérgicos. Siguiente. Otros. Esto solamente para conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa con los glucocorticoides inhalados? Uy, alguien te ha dado cloro. Inhiben producción de las citocinas, reducen las proteínas inflamatorias, mejorando la función pulmonar y disminuyendo el daño de la vía aérea. Muchos han debido escuchar o han debido conocer budesonide, ¿no? De aquí está la presentación. Entonces es un antiinflamatorio esteroideo que se suma al tratamiento de los pacientes con reacciones alérgicas. Pacientes con rinitis alérgica, ¿no? Su fármaco madre es la cetirizina, pero también suma la budesonide, que de acuerdo a la biodisponibilidad, pues más o menos a nivel de un 33%. Lo principal de esto está mediado obviamente por la enzima del citocromo P3A y en la eliminación es principalmente por vía renal. La farmacodinamia es un glucocorticoide con un potente efecto antiinflamatorio, reduce la liberación de los mediadores de la inflamación y por la inhibición de la respuesta inflamatoria mediada por las citocinas. ¿En qué casos no se debe de usar? En la hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de esta fórmula, por supuesto embarazo, lactancia y niños menores. No se puede. Siguiente. Otro de los fármacos, los famosos antileucotrienos, que en reumato van a ver igual en neumología. Son fármacos sintetizados por la inhibición de la 5-lipoxigenasa. Bloquean la formación de los leucotrienos, antagonizan el receptor de la sintetileucotrieno y se clasifican en dos grupos de acuerdo a su mecanismo de acción. Primero, en la inhibición de la 5-lipoxigenasa y también los antagonistas de los receptores, que ahora vamos a ver el principal, el famoso Montelukast, porque me decían muchos, pero ¿para qué uso el Montelukast? Pero el boom era el 2013, 2012 con el Montelukast. Varias empresas farmacéuticas han sacado al mercado y era como vender ahora tomates. Así de famoso y conocido porque se suma al tratamiento de estos pacientes con rinitis alérgica, con crisis asmática, que a veces agotan la cetirizina, la clofeniramina, agotan los corticoides, entonces han sumado al Montelukast porque tiene un efecto antileucotrieno. Este grupo de medicamentos inhibe el proceso de remodelación de la vía aérea, disminuye la infiltración de eosinófilos en el pulmón. Por lo tanto, disminuye la liberación de las citocinas relacionadas a la respuesta de los TH2, impide la hiperplasia de las glándulas mucosas e hipersecreción de moco. Estos pacientes, cuando tienen la rinitis y su patología, ¿verdad? Todo el rato están secretando moco. Por lo tanto, el efecto de los antileucotrienos con el Montelukast, por ejemplo, es este justamente. Y también tienen efecto sobre la hiperplasia de las células musculares de la vía aérea y el depósito de colágeno y fibrosis, ¿no? Entonces, estos elementos solo para conocimiento de ustedes, que vamos a volver a tocar el respiratorio, estos son los efectos siguientes. Aquí está el famoso Montelukast. Es algo costoso en el mercado, sin embargo, varios colegas hacen la asociación. Les repito, antagonistas de los leucotrienos se utiliza por vía oral en la profilaxis y tratamiento crónico del asma. No inhibe la isoenzima de citocromo P450, con lo que presenta mucho menos interacciones que este otro, que es el Zafirlukast, que no está en el medio.
El mecanismo de acción ya lo habíamos mencionado, inhibe los receptores mejorando los síntomas del asma, la broncoconstricción precoz y tardía, inducida por un antígeno que son inhibidas más o menos en un 75, dependiendo, ¿no? Por ciento o 57% que dice la literatura. Actúan solamente sobre los receptores CLT1, no antagonizando la contracción del músculo liso producidas por la acetilcolina, la histamina, la serotonina o las prostaglandinas. En la farmacocinética, su disponibilidad está por vía oral, las concentraciones plasmáticas son entre 2.5 hasta 4 horas, la biodisponibilidad es global, oscila entre 65 y 75% y disminuye con el consumo concomitante de los alimentos. Y si bien la eficacia clínica pues no se ve afectada, la unión a proteínas es más del 99% y el volumen de distribución es pequeño. No atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto sí se puede indicar en pacientes embarazadas, ¿no? Extensa metabolización hepática, exenta metabolización hepática, no afecta el sistema enzimático del citocromo P450. Elemento distinto a todo lo que hemos visto con los antihistamínicos. La semivida, como les decía, de 2.5 a 5 horas y la eliminación es por vía biliar. Reacciones adversas, astenia, somnolencia, en algunos pacientes disternia, ¿no? Fiebre, dolor abdominal, dispepsia, gastritis, dolor odontológico y en algún caso cefalea. Sigue. Muy bien, entonces lo que necesitamos ver realmente es, en medicina, no todo es enseñar a la gente, sino cómo evitar enfermar. Estamos estudiando farmacología, no para crecer y dar